Se puede ver, resulta espinoso y las consideraciones que de él pueden derivarse un tanto impertinentes y seguramente inciertas. Y es que, llevado a su extremo, la crítica a la autobiografía ejercería en tal caso una suerte de historicismo inviolable, es decir, que terminaría construyendo un discurso completamente opuesto a los motivos por los que surgió este discurso crítico. Bien, en todo caso, podría resumirse dicha problemática en un argumento común que subyace al análisis de cada uno de estos textos: la posibilidad de establecer una línea que delimite y separe los márgenes de la autobiografía y los de la ficción. Stephen Shapiro, un autor inglés, señalaba que, y cito, la autobiografía es una organización imaginativa de la experiencia de estética con diversos fines intelectuales y morales. Fin de la cita. Robert Elbaz, por su parte, en un libro titulado The Changed Nature of the Self, apuntaba con bastante agudeza lo siguiente, cito: yo ya no soy yo mismo, yo no soy la misma persona que era ayer o hace 10 años. Dada mi naturaleza racional, no puedo estar escribiendo mi autobiografía, sino la historia de una gran variedad de personajes vista desde la distancia. El autobiógrafo siempre escribe una novela, una ficción, acerca de una tercera persona. Y la pregunta no es si esa tercera persona coincide con la redacción del yo del autobiógrafo, sino más bien qué significa esto en tercera persona o en una serie de terceras personas que desafía el mito de la continuidad que dicen acerca del mundo. ¿Qué subjetividad, qué papel encarna en su relación con el mundo? Bien, las palabras de Elbaz resultan especialmente sugestivas porque nos invitan a reflexionar acerca de dos aspectos. En primer lugar, que de las autobiografías habremos de extraer no tanto una visión documental de su autor, como la relación que se manifiesta entre éste y el mundo en el que vive, lo cual, dicho sea de paso, rompería seguramente con el mito de coherencia lineal del autor, al que ridículamente seguimos aspirando muchas veces en el ámbito de la filosofía. Y en segundo lugar, que dichos discursos llevan implícitos en sí mismos una conciencia del transcurrir del tiempo, que para Elbaz se traduce en la percepción subjetiva del camino de una vida. Este último punto, el referido al tiempo, me parece el más interesante y me permite plantear una cuestión sobre la que no voy a profundizar ahora, pero que espero servirá para alentar un debate posterior. Elbaz comienza el prefacio de su escrito con una frase que creo que es fundamental. Cito, dice así: este libro se refiere a la lenta aparición y a la consolidación gradual de la autobiografía como una práctica central en el discurso del modernismo. Y después añade: se trata al mismo tiempo de la autobiografía como una práctica literaria que evoluciona en formas renovadas a través del tiempo y la estructuración de la subjetividad que estas formas intentan delimitar. Fin de la cita. Bien, suponiendo que simplemente aceptemos como posible dicha afirmación, deberíamos considerar lo siguiente: que el modernismo, en cualquiera de sus formas estéticas y expresiones posibles, acarrea no solo una percepción subjetiva del tiempo, sino también la consideración de que dicha subjetividad se desarrolla dentro de un tiempo más amplio, lo que Foucault llamó el reconocer una situación histórica. Y aquí tenemos la segunda de las hipótesis, esto es, que el discurso autobiográfico y junto a él la práctica autorretratística reflejan una visión social y a su vez individual del tiempo y proliferan en los momentos en los que resulta viable señalar que un contexto puede ser considerado históricamente nuevo. De ahí que el sujeto de la autobiografía o del autorretrato condense en sí mismo el tiempo subjetivo y revele a su vez la conciencia de un ser en el tiempo. Bien, independientemente de si estas hipótesis apuntadas pueden establecer una teoría interpretativa acerca de las autobiografías, creo que en su caso particular las antimémoires de Malraux se ajustan plenamente a ellas, a estas dos hipótesis. Por un lado, cancelan la posibilidad de elaborar una crítica sustentada exclusivamente en el discurso de verdad en contraste con un discurso de ficción. Y por otro lado, contienen un repaso tremendamente particular a los principales conflictos éticos y políticos del siglo XX, conflictos que, por cierto, forman ya parte de nuestra agenda sociopolítica actual y conflictos que hoy ya nos hemos acostumbrado a denominar históricos. 2. Presunta teoría malrosiana sobre los tres Malraux. La personalidad de André Malraux
Su obra y su propia autobiografía suponen en sí un desafío para cualquier lector, ya que se trata de un hombre complejo, tal vez más propio de la literatura que de la historia. Una anécdota bastante curiosa nos acerca al laberinto de su vida y a lo que su figura podría suponer para quienes fueron sus coetáneos. 1965 fue un año complicado para el gobierno francés de Charles de Gaulle, gobierno del que Malraux formaba parte. Fue un año complicado puesto que por primera vez en mucho tiempo el Ejecutivo debía desenvolverse en una situación de mayoría precaria. Las elecciones de ese mismo año habían mostrado con nitidez numérica que el respaldo social no era ni mucho menos el obtenido en las elecciones anteriores y que la alternativa del centro izquierda, aquella coalición que se reunía bajo las siglas del CIR, la Convención de las Instituciones Republicanas, poseía una fuerza de la que hasta entonces no había dispuesto.